Soy un hombre de 34 años que creció toda su vida sin un padre. Mis padres se separaron cuando yo era muy joven. Mi madre venía de una familia trabajadora, mientras que mi padre era rico. Inicialmente tuvieron un matrimonio feliz, pero la familia de mi padre no aprobaba que él se hubiera casado con mi madre porque pensaban que ella no era lo suficientemente buena para él y le hicieron la vida muy difícil. Cuando llegué yo, parecía que los familiares de mi padre dirigieron toda su negatividad hacia mí, empujando a mi madre a un punto de quiebre. Ella y mi padre discutían al respecto, pero lo ignoraba, pensando que ella solo estaba exagerando. Las cosas se intensificaron hasta que mi madre llegó al límite y pidió el divorcio. Era demasiado pequeño para entender todo, pero lo único que recuerdo es que pasé de vivir en una mansión con personal que nos atendía a un apartamento mucho más pequeño en los suburbios, solo con mi madre y conmigo. Mis abuelos maternos fueron un verdadero apoyo. Mi abuela me cuidaba mientras mi madre buscaba trabajo, y mi abuelo siempre estaba pendiente de mí, llevándome y trayéndome de la escuela hasta que pude hacerlo solo. Aunque mi padre pagaba una pensión alimenticia mensual, nunca estuvo interesado en ser un padre. En los días programados para estar juntos, a menudo cancelaba en el último minuto, dejándome esperando. Poco a poco, dejó de hacer el esfuerzo de visitarme por completo. Todavía recuerdo mis cumpleaños, esperando con ansias que mi papá viniera a celebrar, pero siempre llegaba tarde y borracho o simplemente no aparecía. Cuando crecí y tuve mi propio teléfono, solía llamarlo todo el tiempo, pero rara vez contestaba. Tal vez mi madre, viendo que mi padre no era responsable, intentó estar siempre presente para mí. Curiosamente, eso me frustraba aún más. Supongo que, como un adolescente rebelde, siempre culpé injustamente a mi madre de que mi padre no quisiera estar cerca. Un día, cuando tenía 16 años, tuve una gran pelea con mi madre y me escapé de casa. Llamé a mi padre con la esperanza de que pudiera recogerme, pero no lo hizo. Así que decidí aparecer en su puerta, ya que sabía dónde vivía. Toqué el timbre varias veces, hasta que mi padre abrió la puerta y se sorprendió al verme. Sonreí y le pedí entrar, pero entonces noté a una mujer detrás de él, vestida con la camisa de mi padre, lo que me pareció extraño. En lugar de darme la bienvenida, mi padre salió de la casa para hablar conmigo. Me preguntó si todo estaba bien y le conté que había peleado con mi madre, por lo que necesitaba quedarme en su casa hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, él dijo que no estaba preparado para cuidar a un adolescente. Lo miré en blanco, tratando de entender lo que quería decir. Le recordé que era mi padre. Él, avergonzado, me dijo que era un mal momento, ya que estaba entreteniendo a su amiga. Me pidió que regresara con mi madre. Cuando me dijo eso en la cara, dolió. Fue como si mis lentes de color rosa se rompieran y viera las cosas como realmente eran. Volví a casa llorando, le conté a mi madre y ella me abrazó, tratando de consolarme. No le importó la pelea, lo que me hizo sentir un poco mejor conmigo mismo. Después de eso, dejé de intentar acercarme a mi padre. Solo enviaba mensajes en días festivos o en mi cumpleaños, y aún así eran mensajes breves. Dejé de pedirle que saliéramos o invitarlo a eventos escolares. La distancia creció desde ahí. Prometí que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeño otra vez. Quería construir mi vida por mí mismo, confiando en mi resiliencia e independencia. Me gradué de la preparatoria y fui a la universidad con becas completas. Durante la universidad, de repente mi padre me llamó un día. Habían pasado años desde que hablábamos. Aunque dudé, respondí pensando que podría ser una emergencia. Por el tono de su voz, parecía borracho. Anunció felizmente que se iba a casar el próximo mes. Me quedé atónito mientras él continuaba diciendo que quería que conociera al amor de su vida y a sus hijos, que serían mis hermanastros. Escuchar esto fue como un golpe en el pecho. Aunque ya sabía que mi padre no me amaba, siempre pensé que simplemente no le gustaban los niños. Pero escuchar cómo hablaba de sus hijastros me hizo preguntarme si simplemente no me amaba a mí en particular. Él siguió y siguió sobre lo maravillosos que eran sus hijastros y no podía esperar a que los conociera. Amablemente rechacé, diciendo que estaba feliz por su matrimonio, pero no quería involucrarme con su nueva familia. Él comenzó a suplicarme que formara parte de la ceremonia de la boda. No pensé que fuera una buena idea e hice lo posible por evitarlo, pero parecía decidido. Cuando hablé con mi madre sobre su matrimonio, ella estaba tan sorprendida como yo. Me recordó que era un adulto ahora y que era libre de decidir si quería reconectar con él o no. Después de días de contemplación, acepté con la esperanza de que esto señalara un nuevo comienzo para nosotros y que él realmente hubiera cambiado. Mi padre me invitó a cenar para que conociera a su nueva familia antes de casarse. La cena fue un completo desastre, por decirlo menos. Su prometida, Kale, me detestaba completamente. Sus hijastros, Brandon y Ursula, no mostraron interés en hablar conmigo y se negaron a interactuar. La cena fue incómoda, claramente mostrando que no querían que estuviera allí. Mi padre,
Completamente ajeno a todo esto, no paraba de hablar sobre lo emocionado que estaba por ser padre de 3 hijos y como no podía esperar para que todos nos uniéramos como familia. Era irritante escucharlo hablar sobre ser parte de una familia cuando no pudo ser un hombre de familia para mí y mi madre. Decidí no decir nada, pensando que tal vez realmente había cambiado. Mientras cenábamos, mencionó su testamento y dijo que tenía que cambiar la titularidad de sus propiedades ahora que se iba a casar. Asentí, sin mucho interés en la conversación, hasta que dejó caer la bomba. Me invitó esa noche para revelarme que estaba transfiriendo toda su fortuna y negocios a sus hijastros, Brandon y Cale. Dejé de comer y lo miré sorprendido. Me dijo que no quería que me sorprendiera más tarde, así que me estaba avisando. Respiré hondo y le pregunté por qué me lo decía, dado que nunca había pedido ni su dinero ni sus negocios. Explicó que era por insistencia de Cale, para que no molestara a sus hijos más adelante. Continuó diciendo que yo ya tenía un trabajo y no necesitaba ayuda financiera, mientras que Brandon y Cale, que estaban desempleados, necesitaban aprender a manejar sus negocios para tener éxito. Traté de mantener la compostura mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Le pregunté si entendía lo que esto significaba para mí. Me explicó con calma que era una decisión práctica para asegurar el futuro financiero de su nueva familia. No pude contener mi frustración y decepción. Le recordé todos los años en los que no estuvo presente para mí, ni emocional ni financieramente, y ahora le estaba dando todo a sus hijastros. Era como una bofetada en la cara. Mi padre pareció sorprendido por mi irritación y preguntó si la causa era que estaba entregando su fortuna. Lo miré directamente a los ojos y le aclaré que no me importaba su dinero. Lo que quería era que fuera un buen padre para mí. Expresé mi enojo por su prioridad hacia sus hijastros por encima de mí, su propio hijo biológico. Mi padre intentó justificar sus acciones diciendo que no debería sentir celos de Brandon y que trataba a todos por igual, pero sus palabras solo profundizaron la herida, enfatizando el contraste entre cómo trataba a sus hijastros y a mí. Decidí no armar una escena. Terminé mi comida en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y resentimiento. Estaba claro que nunca fui una prioridad en la vida de mi padre, y me quedé lidiando con la realización de que sus promesas de cambio no eran más que palabras vacías. Después de la cena, le agradecí por la comida y me despedí de Cale y sus hijos. Al llegar a mi dormitorio, bloqueé a mi padre y a toda su nueva familia. Estaba decidido a no tener nada más que ver con ellos. Pocos días después, recibí una solicitud de amistad en Facebook de un hombre llamado Michael. Sin pensarlo mucho, la acepté. De inmediato, Michael me envió un mensaje con una foto preguntándome si conocía a esas personas. Fruncí el ceño mientras descargaba la imagen y veía que era una foto de mi padre con su nueva familia. Confundido, le pregunté de dónde la había sacado y por qué me la estaba enviando. Michael explicó que revisó el perfil de mi padre y encontró fotos antiguas del conmigo, notando nuestro parecido. Supuso que yo era su hijo y quería advertirme algo crucial. Cuando pregunté de qué se trataba, me reveló que tanto Brandon como Cale tenían un historial de estafar a la gente. Brandon era conocido en su vecindario por problemas de apuestas y deudas, mientras que Cale robaba cosméticos y ropa de tiendas locales. Michael compartió pruebas, incluyendo capturas de pantalla de mensajes en grupos de chat donde la gente discutía sobre las deudas de Brandon, y fotos de arrestos previos que evidenciaban su historial problemático. Además, como Michael trabajaba en la seguridad de un centro comercial, tenía videos de Cale robando ropa. Aunque no quería una relación con mi padre, no quería que lo estafaran. Mi madre y yo la advertimos, pero como era de esperarse, mi padre no nos creyó. Nos acusó de inventar todo para obtener su fortuna. No quiso mirar las pruebas. Mi madre, firme, le recordó que nuestra responsabilidad era advertirle, pero que la decisión era suya. Concluí que había hecho todo lo posible. Mi padre tomó sus decisiones y ahora debía enfrentar las consecuencias. Decidí cortar toda relación con él y su nueva familia. Pasaron años, y como era predecible, los hijastros de mi padre agotaron su riqueza y hundieron sus negocios en deudas. Nunca intervine ni me preocupé por él. Un día, sonó el timbre. Al abrir, me encontré con mi padre. Era una sombra del hombre que solía ser. Me explicó que lo había perdido todo por culpa de Cale y sus hijos. Habían endeudado sus negocios, el banco embargó su casa y ahora vivían en un motel. Cale lo había abandonado después de admitir que solo lo veía como una fuente de estabilidad financiera. Finalmente, enfrentado a la verdad, mi padre pidió disculpas. Admitió sus errores y expresó su deseo de enmendar las cosas conmigo y con mi madre. Aunque no estoy seguro de si alguna vez podré perdonarlo completamente, espero que este capítulo lo transforme en una mejor persona. Yo, por mi parte, seguiré adelante, construyendo una vida basada en lo que mi madre me enseñó, fortaleza e independencia. Actualización 1. Estoy abrumado con las reacciones a mi publicación. La publiqué hace unas horas y ya tengo cientos de comentarios. La mayoría de ustedes parece estar de acuerdo en que hice todo lo posible para evitarle a mi padre esta desgracia.
Para aquellos que creen que pude haber hecho algo mejor, quiero aclarar que mi madre tuvo una conversación muy seria con él sobre esto, esperando que viera la verdad, pero mi padre se negó a creerle. No quise acercarme a él en ese momento porque estaba demasiado herido y quería proteger mi salud mental. Fue él quien tomó esta decisión sin consultar a nadie. Tampoco hizo una verificación de antecedentes de Kale y sus hijos, algo tan simple que podría haber evitado todo esto. No sé si alguna vez estaré listo para tener una relación con mi padre, al menos por el momento. Me ha hecho pasar por muchas cosas en el pasado. Sin embargo, como muchos de ustedes aconsejaron, comenzaré terapia para trabajar en mis problemas. Actualización 2. Algo interesante ocurrió y tuve que actualizar mi historia. Han pasado unas semanas desde el incidente con mi padre, pero anoche, inesperadamente, recibí una llamada suya en estado de ebriedad a mitad de la noche. Sus palabras estaban tan confusas que apenas podía hablar. Preocupado, le pregunté si algo había pasado, pero la llamada se cortó abruptamente. Intenté llamarlo varias veces hasta que un hombre respondió el teléfono y se identificó como el barman. Me informó que mi padre estaba en tan mal estado que no podía ni caminar, y me pidió que fuera a recogerlo. Me dio la ubicación del bar, y fui de inmediato. Cuando llegué, encontré a mi padre completamente ebrio, repitiendo arrepentimientos sin sentido sobre sus acciones con mi madre y enfatizando que la única persona en la que podía confiar era yo. Ignoré sus comentarios y lo ayudé a subir al auto. Dudé en llevarlo al motel donde estaba Kale, así que le pregunté si quería dormir en mi apartamento. Respondió que no podía regresar con ella. Le pregunté qué quería decir con eso, pero claramente no estaba en condiciones de darme más detalles. Lo llevé a mi casa. Mientras escribo esto, mi padre está roncando en la habitación de al lado. Estoy esperando a que despierte para preguntarle sobre lo que ocurrió anoche. Informé a mi madre, que ya regresó de sus vacaciones, y está de camino a mi apartamento. Quiere estar presente cuando lo confrontemos. Actualización 3. Después de que mi padre despertó de su sueño, mi madre y yo lo confrontamos para que nos dijera la verdad. Al principio, parecía renuente a hablar, así que le pedí firmemente que no volviera a molestarme a mitad de la noche si no estaba dispuesto a ser honesto. Se disculpó y explicó que estaba avergonzado, y por eso dudaba en decirnos lo que había pasado. Finalmente, confesó que Kale lo había dejado después de que él vio todas las pruebas que le mostré en mi televisor. Enfrentó a Kale, quien al principio negó todo y argumentó que yo lo estaba inventando. Pero cuando mi padre amenazó con involucrar a la policía, finalmente confesó. Kale admitió que siempre supo que sus hijos eran estafadores. Intentó reformarlos, pero ellos insistieron en seguir con su estilo de vida imprudente. Explicó que se mudaron a esta ciudad grande para empezar de nuevo, donde nadie los conociera. Cuando conoció a mi padre, vio en él estabilidad financiera y esperaba que sus hijos cambiaran eventualmente. Sin embargo, siguieron acumulando deudas. Admitió que nunca pensó que perderían todo. Durante una pelea, Kale confesó que ahora que mi padre no tenía nada que ofrecer, estaba considerando abandonarlo. Al día siguiente, empacó sus cosas y se fue. Mi padre estaba al borde de las lágrimas mientras nos contaba el incidente. Aunque sentí algo de simpatía por él, no pude evitar reflexionar sobre cómo había cavado su propia tumba al confiar en Kale en lugar de en mí. Si me hubiera escuchado, todavía tendría su mansión y negocios. Mi padre comenzó a disculparse profusamente, incluso pidiéndole perdón a mi madre por el daño que le causó. Admitió que nunca debió dejarla ir. Luego se volvió hacia mí y me pidió que lo perdonara. Tanto mi madre como yo permanecimos en silencio mientras él expresaba su compromiso de pasar el resto de su vida tratando de enmendar sus errores con nosotros. Kale y mi padre están ahora en conversaciones con sus abogados para iniciar el proceso de divorcio. Espero que mi padre tome medidas legales contra ella y sus hijos por todo lo que ha perdido. Será una batalla legal difícil, ya que probablemente no admitirán fácilmente sus errores. Sin embargo, con las pruebas que le proporcioné y la información que mi padre pueda reunir de la mala gestión de los fondos de la empresa, podría tener suficiente para responsabilizarlos. Por ahora, espero que mi padre aprenda a vivir con sus errores y se dé cuenta de lo que perdió cuando nos dejó a mi madre y a mí en el pasado. También espero que esto lo transforme en una mejor persona con el tiempo. En cuanto a mí, seguiré adelante y me esforzaré por ser la mejor versión de mí mismo, tal como mi madre me enseñó.